Ok. En el caso de las cavidades ventriculares, preferimos decir sí definidamente hipertrofia ventricular, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí sí hay un incremento en la masa total del ventrículo, porque es un ventrículo grueso, porque es un ventrículo que aumenta en masa. Mientras que en las aurículas, como es una cavidad que tiene paredes delgadas, lo que predomina es el aumento del tamaño de la cavidad y no mucho un incremento en el grosor de las paredes. Entonces, de las aurículas hablamos más de dilataciones auriculares y en los ventrículos de hipertrofia. Pero bueno, eso al final en los textos está puesto indistintamente, ¿no? En cuanto a los ventrículos, vamos a ver también cómo es la secuencia de despolarización. Y recordemos que una vez que el impulso ha atravesado, ha pasado el nodo aurículo ventricular, se distribuye en ambos ventrículos a través del sistema de excitación y conducción que se inicia con el haz de His y luego la rama del haz de His. Y se distribuye mediante las ramas derecha e izquierda, ¿no? Hacia los ventrículos derecho y ventrículo izquierdo. La secuencia de despolarización es inicialmente el septum, luego eh, el ápice y finalmente la parte de la pared libre del ventrículo izquierdo. Entonces, en esa secuencia, nosotros logramos obtener morfologías electrocardiográficas del QRS, porque el QRS es lo que nos mira la despolarización ventricular, ¿no? Eh, Entendemos entonces que la morfología del QRS va a ser determinada por la proporción de los voltajes que hay en la despolarización del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Entonces, cuando nosotros miramos los ejes el, las derivaciones de los miembros, vemos un plano frontal que debe ser un predominio de voltajes hacia ese lado y el eje resultante va a estar tirado hacia la izquierda y hacia abajo. Sin embargo, hay un en el septum y también hacia el lado derecho. Por eso es que tenemos en las precordiales una onda R inicialmente positiva que se acerca al lado derecho, que, donde está la derivación V1. Acuérdense, derivación V1 se coloca el electrodo en la zona paraesternal derecha. Entonces, como en el electrocardiograma se representa esta actividad eléctrica, sensa un acercamiento del vector hacia la derivación V1 que la marca como una onda R, pero una onda R pequeña, no predominante. Y luego el resto de la masa se despolariza en la derivación V1 y vemos que en V1 tenemos una onda R pequeña con una onda S dominante que hace de esta manera el gráfico de la actividad eléctrica del ventrículo. Mientras que en las derivaciones laterales, V5 V6, vamos a tener predominantemente cargas negativas y son prácticamente o R's totales o a veces ocasionalmente se puede ver una onda Q pequeñita, apenas notoria, y luego la onda R dominante debido a que las cargas se orientan más hacia la izquierda. Entonces, eso es lo normal en las derivaciones V1 y V5, V6, y en las derivaciones adicionales que tiene las precordiales, B2, B3, B4, B5, va habiendo un cambio que se llama transición, ¿no? La transición de ser predominantemente negativa en V1 va cambiándose a ser predominantemente positiva en V5 o V6, y esa transición implica que en algún momento va a haber cierto equilibrio entre las derivaciones, perdón, entre los componentes positivos y negativos de las derivaciones en las precordiales. Y eso es lo que le llamamos la transición, ¿no? Muy bien, entonces, eh, el,
la hipertrofia del ventrículo izquierdo afecta prácticamente a todo el ventrículo o eventualmente a todo el ventrículo y con predominio a veces de algunas porciones del ventrículo. Por ejemplo, hay hipertrofias ventriculares con predominios de hipertrofia septal. Hay otra forma de hipertrofia donde predomina hipertrofia en la punta, hipertrofias apicales, y hay otras formas de hipertrofia en las cuales predomina variantes de lo que son los signos electrocardiográficos de hipertrofia. Lo concreto es que hay esa transición, ¿no? Y vamos a tener que evaluar en qué momento ocurre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, que como la hipertrofia implica incremento en la masa ventricular, incremento en el grosor del ventrículo izquierdo y mayor masa ventricular que se despolariza, casi siempre los criterios más importantes para diagnosticar hipertrofia en el electrocardiograma son los incrementos en los voltajes, o sea, los signos más fidedignos para hablar de hipertrofias ventriculares son los signos de voltaje. Hay otros signos adicionales, como por ejemplo el signo de del eje del QRS, los signos dependientes de la repolarización, como por ejemplo aquí ustedes ven que tiene una onda T negativa, la onda T con una onda inicial un poco más gradual y una onda T, la parte final de la onda T un poco más vertical. Entonces, esta es una onda de sobrecarga del ventrículo izquierdo, y que es un contribuyente también a diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda, las ondas T negativas, y las vemos en la cara lateral, también acá, por ejemplo, en D1 y ABL, que son derivaciones de la cara lateral. Entonces, vemos sobrecarga del ventrículo izquierdo como criterios secundarios, ¿no? Entonces, los criterios primarios para diagnosticar hipertrofia son los que se corresponden con voltaje, y los criterios secundarios son los que se corresponden con sobrecarga del ventrículo izquierdo, o sea, datos relacionados con la repolarización del ventrículo izquierdo, asociación de crecimiento auricular, porque si nosotros encontramos crecimientos auriculares y estamos sospechando hipertrofia del ventrículo, entonces si se corresponde cada aurícula con su ventrículo, es un criterio que contribuye al diagnóstico. O sea, encuentro crecimiento auricular izquierdo y tengo sospecha de hipertrofia ventricular izquierda, la dilatación o el crecimiento de la aurícula izquierda me ayuda para concluir que el paciente tiene definitivamente una hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, son signos complementarios. Entonces, estos son los signos. La desviación del eje del QRS también es un signo complementario, pero que casi siempre está presente en las derivaciones frontales más a la izquierda que menos 30, o sea, una desviación importante del QRS, indudable, ¿no? Luego el aumento en los voltajes de los complejos del QRS, ¿no? Tenemos R minúscula con S mayúscula en V1, V2, exacerbado, ¿no? Y lo mismo en V5, V6, una onda R muy predominante, y en el caso de la hipertrofia septal, una onda Q en la derivación de la cara lateral, ¿no? Les decía que siempre hay una activación ventricular, perdón, una activación septal que se dirige de izquierda a derecha inicialmente y es la que genera las ondas Q en cara lateral o las ondas R en la derivación V1, V2. Entonces, tenemos también los criterios de voltaje asociados, ¿no? Por ejemplo, el índice de Sokolov es uno de los más utilizados. Consiste en sumar el componente negativo de la onda S en V1, en V1, con el componente positivo u onda R entonces esa suma, ¿no? Tiene que ser más allá de 35 milímetros. Si es así, esto es un criterio muy
específico para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda. ¿Okay? Es poco sensible, sí, porque pocas personas lo tienen, pero cuando encuentras, eso es casi definido que es una hipertrofia ventricular izquierda. Suma entonces de la onda S en V1 con la onda R en V5 o V6. Acá en realidad es V1 o V2 también. El índice de Lewis también es un criterio asociado de sumas y restas, ¿no? Es sumar la onda R en la derivación 1 más la onda S en la derivación 3 menos la onda R en derivación 3 sumada con la onda S en derivación 1. ¿No? Lo normal es que esté entre 14 y 17, pero si es más allá de 17 milímetros, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. Ese es el índice de Lewis. Y uno muy sensible y específico también es el tema de la deflexión. Deflexión intrinsecoide es el tiempo que se demora el QRS desde su principio en alcanzar su máximo voltaje, ¿no? En las derivaciones que tienen onda Q, sería entonces desde el inicio de la onda Q hasta el máximo voltaje, ¿sí? De la onda R. Eso implica tener toda la onda Q y parte de la onda R dentro de este tiempo calculado. Mientras que en el caso en que el paciente tenga un complejo RS, el tiempo de deflexión intrínsecoide solamente estará determinado por el inicio del QRS, que sería en este caso el inicio de la onda R, hasta el voltaje máximo de esa onda R. Entonces es mucho menor. ¿Okay? Por eso es que cuando hay ondas Q en la cara lateral, para diagnóstico de hipertrofia nos acerca porque aumenta el tiempo de deflexión intrínsecoide. Desviación del plano de transición a la derecha. El hecho de que haya mayor carga o mayor masa ventricular izquierda en la izquierda, en las derivaciones izquierdas, hace que la derivación de transición, o sea, la derivación donde hay una equivalencia entre la R y la S en las precordiales, se vaya más hacia la derecha. O sea, si normalmente está en B3 o B4, lo podemos encontrar, por decir, en V2, ese periodo de transferencia, ¿no? O de transición. Y el otro, como les decía, complementario, es el signo de la sobrecarga del ventrículo izquierdo, debido a que las ondas T son negativas y asimétricas en la cara lateral, ¿no? Estas ondas T negativas y asimétricas en la cara lateral. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un electrocardiograma donde podemos ver que hay complejos QRS con ondas R muy altas, aquí en la cara lateral, en D1. Busquemos a ver si logra plasmarse, plasmarse en cifras, ¿no? Acordemos, por decir, el más común es el Sokolov, el que a la gente le gusta más utilizar porque es más sencillo. Tendríamos aquí 5, 10, 15 milímetros, hacia abajo 1, 16 milímetros y hacia arriba 1 o 2, 17 o 18 milímetros. Más a eso le sumamos la onda R en V5, V6, acá tenemos 10, 5, 10, 15, 20, 25, 28. 28 más 17 o 18, definitivamente pasamos los 35 y es un paciente que tiene Sokolov positivo para hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué más tenemos además de eso? Tenemos otros criterios, como por ejemplo el voltaje de la R en ABL más de 11 milímetros, que también es un criterio, ¿no? Y en este caso lo cumple. Tenemos para hipertrofia ventricular izquierda, se tiene ya dos criterios de voltaje, tiene, si ustedes le sacan el Lewis, también va a cumplir. Tiene también criterios dependientes de la repolarización, ¿no? Tiene trastorno de onda T negativa. Muy bien.
Entonces aquí tenemos un resumen en cuanto a los criterios de diagnóstico para hipertrofia articular izquierda, ¿no? Tenemos los criterios de voltaje, que son criterios importantes en cuanto a su especificidad, aunque menos sensible, y la onda R o la onda S mayor de 20 milímetros en el plano frontal. Miren ustedes, si miramos aquí, acá tienen más de 20 milímetros solamente en una sola derivación del plano frontal. ¿Okay? Entonces, eso nos hace concluir que este paciente definitivamente tiene una hipertrofia articular izquierda. Una onda S más profunda en V1 o V2, una onda S muy profunda en V1 o V2, más allá de 30 milímetros, solito la onda S, ¿no? La deflexión intrinsecoide, que sea más allá de 0.05 segundos, o sea, 50 milisegundos, y que luego sea un QRS con una duración ligeramente más amplia, ¿no? Sin que llegue todavía a estar dentro del criterio para diagnosticar hipertrofia ventricular izquierda, pero sí un poco más de duración en milisegundos. Luego tenemos los criterios basados en el segmento ST, ¿no? Que están, o de la onda T también. Luego, los criterios de asociación con la onda P, o sea, si tenemos una onda P ancha, con criterios para crecimiento auricular izquierdo, me apoya o me sustenta el diagnóstico de hipertrofia auricular izquierda. Las causas son múltiples, acá está una de las más importantes, la estenosis aórtica, la estenosis subaórtica, coartación de aorta, hipertensión arterial, miocardiopatías hipertróficas, en cuanto a lo que sería hipertrofia básicamente sin dilatación del ventrículo. Y luego tenemos las que generan dilatación, la insuficiencia aórtica, la miocardiopatía dilatada, la persistencia del conducto arterioso, el CIB, que son cardiopatías congénitas y que generan hipertrofia. En cuanto a la hipertrofia del ventrículo derecho, vemos, si hacemos un paralelo, encontramos que las derivaciones que están más hacia la derecha van a censar un voltaje un poco mayor porque el ventrículo está hipertrófico, y vamos a ver en la derivación V1 o incluso también en la V2 unas ondas R dominantes, ¿no? R dominantes porque ya no es el ventrículo izquierdo el único que está hipertrofiado, sino también está hipertrofiado el ventrículo derecho y gana algunas cargas positivas para ese lado. Y más bien en la cara lateral, donde normalmente estaba predominante la onda R, vamos a ver que como se aleja del ventrículo derecho, vamos a encontrar ondas negativas importantes en el QRS, por eso es que hay una S dominante en las derivaciones laterales, ¿no? Sobre todo los precordiales. Estos serían los criterios, ¿no? Una desviación del eje a la derecha. En el caso del ventrículo izquierdo también teníamos como criterio la desviación del eje a la izquierda, más allá de menos 30 grados, en este caso es más allá de 110, más 110 grados. El aumento del voltaje del QRS, pero en las derivaciones anteriores derechas, V1 y V2, ¿no? Por el tema de la hipertrofia de esa calidad. Y bueno, hay un índice también que consiste en sumar y dividir, ¿no?, algunos de los hallazgos y nos da un índice de Cabrera mayor de 0.05 milímetros como para diagnosticar hipertrofia ventricular derecha. Otro índice, el índice de Lewis derecho, ¿no?, en donde hay que sumar la onda R en derivación 1 con la derivación S en derivación 3, más la R en derivación 3, sumado con la S en derivación 1, ¿no? Esa diferencia tiene que estar abajo de los 14 milímetros, ¿no?, para diagnosticar hipertrofia ventricular derecha. Medir el tiempo de la deflexión intrinsecoide en V1, ¿no?, también es importante. Y
la transición está más desviada hacia la izquierda. Es decir, si bien es cierto, normalmente la onda R es dominante en la cara, perdón, en la cara lateral, y la onda S en las derivaciones V1, V2, hay una zona donde hay una transición en las derivaciones precordiales. Esa zona de transición está más tirada ahora hacia la izquierda y no hacia la derecha para el diagnóstico de las hipertrofias. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos la sobrecarga del ventrículo derecho, tenemos el aumento de los voltajes en las R's, en V1, V2 también, que normalmente esto debe ser una V con una onda R pequeña y una S profunda. Aquí lo tenemos totalmente al revés. Y en la cara lateral también, donde debería ser predominante la onda R, es más bien predominante la onda S. Conclusión, es una hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué hago para corroborar? Busco criterios secundarios o asociados, sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Que sería lo mismo, ¿no? Una onda T negativa, asimétrica, pero para las derivaciones derechas, que en este caso es de V1 y V2, quién sabe hasta V3, pero ahí está la sobrecarga. Y el crecimiento de las cavidades auriculares derechas. Esta es una onda P aguda, alta, que por lo tanto se asocia mucho mejor a un crecimiento de la onda, a un crecimiento de la aurícula derecha por una onda P pulmonar. Estos son los criterios para hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Son varios. El cociente R sobre S, por ejemplo, ¿no? Inverso, R sobre S en V5, entre la R sobre S en V5, en V1 es menor de 0.04. Tenemos que la S en V1, por este es uno de los más sencillos, la S en V1, y lo que ya hemos conversado, el dominio de los voltajes, ¿no? El dominio de los voltajes en las derivaciones derechas precordiales. Muy bien, vamos avanzando porque nos estamos quedando sin tiempo. Las causas del crecimiento ventricular derecho son diversas, sobre todo aquellas que implican sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho, las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho, las estenosis pulmonares, las sobrecargas de presión pulmonar, todas esas generan hipertrofia ventricular derecha finalmente. Bien, otro electrocardiograma con hipertrofia ventricular derecha. Miren ustedes el eje del QRS, acá es negativo, por lo tanto está en la mitad derecha del plano cartesiano, y acá es positiva en ABF, significa que está en la mitad inferior del eje, o sea, estamos en el cuadrante derecho inferior, el eje del QRS. Y la isobifásica es esta de acá, ABR, ¿no? Entonces, más o menos está en más 120 en el eje del QRS. Okay, miramos signos complementarios y vemos una onda P alta y la onda P está alta en derivación 2, crecimiento de la aurícula derecha. Miramos el predominio, miramos también el complementario de la repolarización, que tiene una onda T, perdón, negativa, asimétrica en las derivaciones precordiales derechas. Entonces, conclusión, es un paciente con hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien. Y la otra parte que nos correspondía, que es un poquito más digamos, tratarla, son los bloqueos de rama. ¿Ok? Los bloqueos de rama corresponden a
un trastorno en la conducción de alguno de los componentes de las de His, que puede ser la rama derecha o la rama izquierda. ¿Ok? Entonces, la rama derecha se encarga principalmente de despolarizar el ventrículo derecho y la rama izquierda para el lado izquierdo. Pero la rama izquierda es más gruesa y más corta porque se divide en dos fascículos que se llaman el fascículo anterior y el fascículo posterior. El bloqueo completo de la rama implica el bloqueo de la rama principal. No estamos hablando todavía de bloqueos fasciculares. Entonces, la demora en la conducción de la rama hace que la conducción vaya preferentemente por la rama que está indemne, despolarice primero la zona que es de responsabilidad de esa rama y luego haya una despolarización un poco más lenta por una vía que no es una vía fisiológica hacia la zona del ventrículo que está pendiente de despolarizar. Entonces hay una cierta demora para despolarizar el territorio que es dependiente de la rama que está bloqueada. ¿Okay? Muy bien, entonces, si nosotros miramos en este pequeño gráfico, ¿no? En el plano frontal, nosotros vamos a ir mirando que la despolarización que llega al ventrículo a través de las de His debería seguir un camino global hacia ambos lados a través de las dos ramas. Si una la bloqueamos, como es en este caso, por ejemplo, el bloqueo de la rama izquierda, la despolarización preferentemente va hacia la derecha, por la rama derecha que está indemne, y luego irá a través de tejido miocárdico hacia la rama izquierda y completará la despolarización. No es que deje de despolarizarse, igual se activa, igual se despolariza, pero con cierto retraso. Entonces, esos retrasos hacen que se vire o se cambie tanto en la secuencia de despolarización como en la duración global del QRS. ¿Ah? Y la rama izquierda despolariza su zona, la cavidad del ventrículo izquierda, y la cavidad derecha se despolariza luego a través de conducción. Entonces nos va a una morfología que implica una doble onda R en las derivaciones de las derivaciones precordiales del plano horizontal, de las derivaciones precordiales, tenemos la R inicial fisiológica y luego una onda S, que es la parte de la despolarización lenta a través del miocardio, que se genera después de haber sido despolarizado ya el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, tenemos una R inicial, una onda S y una onda R prima, una segunda onda R. ¿Okay? Y en la cara lateral tendremos una onda R inicial y una onda S deforme y bizarra que nos hace ver el QRS con una porción final un tanto ensanchada. ¿Okay? La S ensanchada en la cara lateral. Esos son los dos criterios para diagnosticar el bloqueo de rama derecha. Un aumento en la duración del voltaje del QRS con presencia de una RS R' en V1 y una onda R con una onda S ancha en V6. ¿Sí? Esos son los criterios para diagnosticar bloqueo de rama derecha. ¿Okay? También puede haber una inversión de la onda T, ¿no? Inversión porque hay, digamos, flujos de repolarización que están invertidos
en lo que corresponde a la fisiología normal. Y entonces lo vemos que la onda de repolarización siempre está opuesta a la zona deforme, ¿sí? Entonces, si esto, por ejemplo, la S' es la que está ensanchada y es la que deforma el QRS, vamos a ver que la onda T se opone a la dirección de esa zona deforme del QRS, tanto en V1 como en V6. La zona deforme es la zona final de de la onda S ensanchada y la onda T se opone o está al revés, ¿no? En contrario a esa onda, a esa porción. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los criterios para diagnosticar el bloqueo de rama derecha? El primero es la duración. Tiene que ser, como hay una activación lenta en una zona del ventrículo, tiene que estar demorada el QRS. Entonces, el QRS está más allá de 120 milisegundos, o de 0.12, o de 3 cuadraditos, ¿no? Hay una onda R, S, R' en la derivación V1, ¿no? Estamos hablando de esta zona como si fueran dos cuernitos, es un bloqueo de la rama derecha, siempre que la imagen la encontremos en la derivación V1 del electrocardiograma, ¿no? Entonces, mientras que en la derivación V6, V5, las laterales, vamos a encontrar que hay una onda S ancha y bizarra, ¿no? Luego tenemos la onda T que se opone, como les decía, a la parte bizarra del QRS, ¿no? En este caso está oponiéndose a la onda S ancha, y aquí se opone a la onda R, bizarra, R', mejor dicho. Muy bien, ahí tenemos un electrocardiograma. En el electrocardiograma, nosotros, como siempre, vamos a ver el ritmo, que es sinusal, la frecuencia, bueno, y en este caso, cuando vamos a pasar por los ejes, nos vamos a dar cuenta que quien sabe el eje, cuando hay bloqueo de rama derecha, está un tantito tirado hacia la derecha, pero la desviación del eje no es un criterio para el diagnóstico del bloqueo de rama derecha, ¿no? Entonces, en este caso, sí es un eje vertical, o quien sabe un poquito tirado a la derecha, pero no es excesivo. Y sí, el hallazgo de la onda R, S, R' en V1, y la onda R con S ensanchada en V6. ¿Okay? No hay otra cosa aquí. Ahí tenemos nuevamente imagen del bloqueo de rama derecha, la onda S en cara lateral, en 1, en V5, V6, una onda S con duración incrementado, ¿no? Y en las derivaciones V1, una onda R inicial chiquitita, una S chiquitita también, y una onda R' ensanchada y alta. Nuevamente aquí el mismo patrón, RSR' en V1, y en V5 no logramos ver el S ensanchado. En el bloqueo de la rama izquierda, el bloqueo de la rama izquierda es un bloqueo un poco más importante porque despolariza mucha más porción ventricular. El ventrículo izquierdo, acuérdense, es el ventrículo dominante. Entonces, si está demorada su activación o su despolarización, puede haber cierta disincronía entre la zona septal y la zona de la pared libre. Y eso sí puede generarme una reducción de la capacidad contráctil del corazón. No porque esté contrayéndose mal, ni porque sea mala la función sistólica, sino que hay una disincronía entre las paredes del corazón. Entonces, los criterios para diagnosticar eléctricamente también se basan en la mirada principalmente de la duración del QRS, es decir,
los bloqueos de rama lo que aumentan es la duración del QRS, se demora más en activarse ambos ventrículos, y luego, por criterio de la morfología, veremos si es de la rama izquierda o de la rama derecha. En el caso de la rama derecha, habíamos visto en la rama derecha, en el bloqueo de rama derecha, que era una R con S y S'. Pero como en este caso el bloqueo es de la rama izquierda, la despolarización inicial se hace hacia el ventrículo derecho y la despolarización final hacia el ventrículo izquierdo se hace a través de una vía que no es de conducción, es una vía fisiológica miocárdica simple, y por lo tanto la conducción se hace un poco más lenta, o sea, menos eficiente, pero finalmente se conduce. Y eso hace ensanchar la onda S en V1, sobre todo, y la onda R en V5, V6. Entonces, más o menos esta es la morfología en las caras de las precordiales, que es donde se define finalmente cuáles son las ramas afectadas en el bloqueo. ¿Okay? Entonces, esta es la forma en que se nos presenta en el electrocardiograma. Puede tener una onda R pequeñita, pero sobre todo es una onda S profunda. Es un trastorno un poco más serio. Y el bloqueo de rama izquierda, visto desde la cara lateral, vemos una onda R ancha, a veces mellada, ¿no? Y la, el criterio principal, que es un QRS ancho de mayor duración. Aquí tenemos un electrocardiograma, ¿no? Con una onda R pura prácticamente. Hay un bloqueo de rama izquierda. Y en la derivación V1 y V2 es una R con una S ancha, ¿no? A diferencia del bloqueo de rama derecha, que el problema estaba en la S'. Otra vez, tenemos un QRS muy ancho, ¿no? Muy ancho, con su onda T. Son prácticamente 4 milímetros que dura la onda T. Y con imagen de bloqueo de rama izquierda, acuérdense que es R pequeñita o embrionaria con una S profunda, ¿no? Lo mismo aquí. Hay un trastorno de la conducción de la rama izquierda manifestado por un QRS ancho. La hipertrofia me ensancha un poco el QRS, sí, pero no tanto, no más allá de 120 milisegundos, ¿no? Pero es básicamente en el bloqueo de rama donde se ensancha el QRS, arriba de los 120 milisegundos. Muy bien. Aquí, por ejemplo, esta es una idea de lo que pareciera tener un bloqueo de rama, pero que todavía no lo completa, ¿no? Está todavía en ese plan, tal vez deteriorando un poco su rama izquierda, pero todavía no termina por tener un bloqueo completo. Sí, en este caso hay una onda R embrionaria en V1 y en V6, y finalmente nos da este patrón, ¿no? El patrón de bloqueo de rama izquierda con una S profunda y con una onda R dominante y con una T a la inversa de la deformidad. Bloqueo completo de rama izquierda. Y acá está el cuadro resumen para comparar con el bloqueo de rama derecha, que es RSR' para la rama derecha. Y el QRS con componente final ensanchado se ve también en bloqueos de la rama derecha. Bueno, básicamente es normal, con algunas estas historias. Muy bien, hasta ahí hemos tenido la parte teórica. No sé luego qué viene. Estás por ahí, Yancy. Hola. Buenas tardes, doctor. Yancy no se encuentra, ya me encuentro a cargo de esta vez de la reunión. Hola. Sí, hay una Entonces, pregunta antes de... sí, vamos a preguntas. A ver. Sí, una pregunta ya nos había dejado Kevin Edgar López sobre el crecimiento atrial.
Dice, doctor, una pregunta. Para el valor de crecimiento arterial derecho, aparte de D2 y V1, ¿se puede usar una derivación sucesiva a estas? Sí, sí, tiene que ser una derivación más que sucesiva, adyacente, ¿no? Se refiere, supongo, a eso, ¿no? Si encuentras, por ejemplo, una onda P picuda más notoria en la derivación 3 y no en la derivación 2 o en la derivación ABF, por ejemplo, que son ambas caras inferior, te sirve, ¿no? El criterio principal está en las derivaciones 2 y V1, pero también juega si tienes en derivaciones adyacentes. ¿Alguna otra cosilla? Edgar Anaya, ¿puedes habilitar tu micro? Hola doctor, ¿cómo está? Muchas gracias. Sí. Ante los inconvenientes puede haber seguido adelante. Doctor, una consulta. En el caso de las derivadas, quería confirmar, en el derecho, aurícula derecha, solamente, No. bueno, no solamente, pero se ven las derivadas B1 y D2 para el crecimiento de cavidad derecha, pero son valores distintos. 1.5 milivoltios para B1, mayor o igual, claro, o sea, igual también y igual o mayor a 2.5 milivoltios para D2. ¿Correcto, no, doctor? Sí, Y sí, sí. en En el, cuanto a amplitud te refieres, ¿no? sí, me refiero a amplitud en milivoltios. Ahora Ajá. bien, en lo que es el crecimiento auricular derecho, en esta parte se cortó un poco. Estaba hablando de otros criterios de crecimiento auricular derecho, aparte de estos dos. No pude escucharlos bien. No sé si podría repetirlos, doctor. Hablaba de... Ya. No escuché bien, se cortó. Así como al final, cuando hablábamos de hipertrofias ventriculares, les decíamos que las hipertrofias ventriculares tienen criterios de voltaje, tienen criterios complementarios también. En el caso de los crecimientos auriculares, eh, también hay criterios complementarios que, si bien es cierto, no son directamente diagnósticos del crecimiento auricular, pero sí contribuyen al diagnóstico y a la confirmación cuando la sospecha existe. En el caso del crecimiento auricular, eh, el hallazgo de hipertrofia, es decir, si yo miro y me parece que está crecida la aurícula izquierda, y luego veo el QRS para saber cómo está el QRS y veo que definidamente es una hipertrofia ventricular izquierda, entonces la hipertrofia ventricular izquierda contribuye a mi diagnóstico de crecimiento auricular izquierdo y en viceversa también, ¿no? Si yo tengo una probable hipertrofia del ventrículo izquierdo y encuentro también crecimiento de la aurícula izquierda, ese crecimiento auricular izquierdo se convierte en un criterio que contribuye al diagnóstico de hipertrofia ventricular, ¿no? O sea, es en viceversa, pero son criterios complementarios, criterios para reforzar el diagnóstico en todo caso, ¿no? En todo caso, para hacer mi pregunta, son los criterios que hemos observado después de hipertrofia de ventrículo izquierdo y para diagnosticar lo de aurícula izquierda y aquel del concepto de la aurícula derecha, de los crecimientos de aurícula derecha, pero algún otro más en milímetros o en voltaje, en otro, o en amplitud de QRS que se puede usar para hablar de crecimiento de aurícula derecha. Crecimientos en voltaje del ventrículo, dices tú. No, crecimiento de aurícula derecha, pero tomando ya no en cuenta los voltajes de D2 y B1, sino otras cosas. Ya. Criterios de voltaje en onda P, te refieres, ¿no? Claro, los complementarios que mencionaba. Claro, criterios complementarios de voltaje, no tengo ese dato. Los criterios complementarios están principalmente asociados a evaluación de otras características, ¿no? Por ejemplo, eh, la existencia o la coexistencia de hipertrofias ventriculares o de desviación del eje del ventrículo también, ¿no? Eh, pero
por lo menos no tengo bueno, la duración del segmento PR, ¿no? Que se ha asociado mucho más cerca en el, eh, en el índice que les había mostrado, y luego no tengo de un criterio de voltaje para onda P que sea un criterio adicional o secundario. Sí, doctor. Hay otra pregunta de parte de Saraí Guadalupe. Dice, doctor, ¿podría volver a repetir el concepto de aumento de reflexión intrinsecoide? Además, los bloqueos de rama nos diría la principal característica para diferenciar entre las dos. Ya. A ver, la deflexión intrinsecoide, si podemos abrir para medirlo. El tiempo, la deflexión intrinsecoide se entiende como el tiempo que se toma entre el inicio de la despolarización y el pico máximo de voltaje. O sea, si nosotros tenemos un complejo QRS y en ese complejo QRS tiene una onda Q, como en este caso, el tiempo de deflexión intrinsecoide se cuenta desde el inicio del QRS, que en este caso sería el inicio de la onda Q, pero hasta el inicio máximo del voltaje de la onda R, que sería este de acá. Entonces es tiempo, ¿no? Tiempo. De aquí, por ejemplo, esto lo vemos que está un poquitín después de la línea y sería hasta acá, hasta el pico máximo que es hasta acá. Ese tiempo de deflexión intrinsecoide implica el tiempo en alcanzar el máximo, en iniciar la despolarización del ventrículo y el momento en el cual está la máxima cantidad de células despolarizándose en ese instante, en ese preciso instante, ¿no? Por eso es que estás en el pico máximo del voltaje, ¿no? Este tiempo de deflexión intrinsecoide, en el caso de hipertrofia, se aumenta, se demora un poco más, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso de los QRS que no tienen onda Q, se considera desde el inicio de la despolarización, que sería en este caso el inicio de la onda R, igual hasta el pico máximo de voltaje de la onda R, ¿no? Y se mide ese tiempo de deflexión intrinsecoide. ¿Ok? Esa es la forma en que se mide. ¿Y qué significa el tiempo de deflexión intrinsecoide? Es el tiempo desde el inicio de la activación ventricular hasta el momento en el cual hay el máximo de masa en despolarización simultánea, ¿no? Luego hay otro poquito más de masa que sigue despolarizándose, pero es la parte final ya. ¿Ok? Más o menos eso es, y así es como se debería medir. Y esto, el valor normal, está abajo de 0.045, o sea, 45 milisegundos. Eso debería tener, ¿no? El tiempo de deflexión intrinsecoide. En cuanto a la pregunta de los criterios básicos para el diagnóstico de bloqueo de rama, lo más importante de entender es que el bloqueo de rama lo que hace es demorar la despolarización completa de los ventrículos. O sea, el impulso llega a las de His y si todo el sistema de excitación y conducción estuviera indemne, es tan eficiente que en poquísimo tiempo todas las células están ya despolarizadas o activadas o estimuladas, ¿no? Si tienes una rama bloqueada, acá el gráfico, si tienes una rama bloqueada, lo que vas a tener es un periodo en el cual inicialmente rápidamente llega el impulso a una de las partes, pero como la otra rama está bloqueada, el tejido que corresponde a ese sistema de conducción no resulta siendo estimulado, sino que se estimula a través del tejido que no es
especializado en conducción y conduce ligeramente más lento. Entonces, el criterio principal, llámese bloqueo de rama o un trastorno de conducción intraventricular inespecífico, pero en el caso específico de lo que es bloqueo de rama, es la duración del QRS. Estamos hablando de un QRS que dura 120 segundos o más, o sea, 3 cuadraditos o más, es el principal criterio. Entonces, una vez que encontramos un QRS ancho, ¿no? Allá, más allá de 3 cuadraditos, estamos diciendo hay un trastorno de conducción intraventricular que podría ser un bloqueo de rama. Perfecto, entonces ese es el primer criterio. Y el segundo criterio es el criterio de morfología. Y para el criterio de morfología nos vamos a mirar las derivaciones V1 y la derivación V5, V6. ¿De acuerdo? Entonces, en la derivación V1, cuando el bloqueo es de la rama izquierda, como en este caso, que hemos visto que acá está bloqueada la rama izquierda, cuando es un bloqueo de la rama izquierda vamos a tener una onda R pequeña o embrionaria y una onda S ancha, bizarra y profunda. Y toda la duración corresponde a la onda S ancha. Mientras que en la cara lateral, en V5, V6, vamos a ver que todo es onda R, todo es onda R, y esa onda R es ancha, toda la duración del QRS es ancho. Pero hay una onda R principal y única, generalmente, en la cara lateral. Eso en el caso del bloqueo de rama izquierda. Mientras que en el bloqueo de la rama derecha, sabemos que hay un bloqueo por la duración del QRS, pero en la morfología está la diferencia. Tienes una onda R, tienes una onda R, tienes una onda S, y luego aparece una onda R', ¿no? Como criterio morfológico para diagnosticar bloqueo de la rama derecha en la derivación V1. Mientras que en la derivación lateral de V5, V6, tienes una onda R y tienes una onda S ancha. ¿Cierto? Entonces, una onda S ancha y empastada. Entonces, esa es el criterio en cara lateral de la bloqueo de rama derecha. Entonces, por acá hay un cuadro. Acá estaba el resumen, ¿no? Miren ustedes, esto es lo normal. En V1, una onda R pequeña y una onda S dominante en V1. Y en V5, V6, en V5, V6, una onda Q embrionaria o a veces sin onda Q, solamente onda R, ¿no? Eso es lo normal. Cuando hay bloqueo de la rama derecha, esto se transforma, se bloquea a la mitad el, el, la, la onda S y aparece otra onda R, una onda R' en el bloqueo de la rama derecha, en precordiales. En el bloqueo de la rama izquierda, no, es solamente una S ancha, empastada, gruesa. Y en la cara lateral, lo que les decía, ¿no? La onda R, normal prácticamente, con una onda S ensanchada y gruesa, mientras que en el bloqueo de rama izquierda, en la cara lateral, es una onda R pura, con gran ensanchamiento y hasta mellada, en algunos casos. Entonces, más o menos, esos son los criterios. En primer lugar, la duración del QRS y en segundo lugar, la morfología del QRS para hacer el diagnóstico del bloqueo de rama. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Cosas que han quedado pendientes. Acá en la pantalla me salía cada rato que la internet está inestable, por eso sospecho que ha habido probablemente algunas cosas mal entendidas. Eh, Edgar Anaya, ¿estás levantando la mano? ¿Alguna pregunta? Y una cortita nada más, disculpe. Doctor, en el caso de lo que era la aurícula izquierda, hablaba un poco de la onda PMB1 mayor o igual
y esto no sé si es que estaba bien escrito o no, mayor o igual a 0.04 segundos de duración, porque me parece que hablaba de área más bien, de ancho del componente negativo por profundidad, mayor o igual a 0.04 mms. No sé si estaba hablando de área o estaba hablando de duración, no sé si podría ver eso. ¿Y cómo hacía el índice de Macruz? Eso sería todo, doctor, disculpe. Ya. A ver, espérate. A ver, en cuanto a lo que corresponde a la, en cuanto a lo que corresponde a la parte final de la, de la onda P en V1, ¿no? Morfológicamente nosotros nos miramos solamente en la forma, ¿eh? En la dominancia o en la predominancia del componente negativo para, para hablar del crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Igual era en el caso de la aurícula derecha cuando predominaba la onda, la parte inicial positiva de la onda P, en V1. Pero en el caso del crecimiento de la aurícula izquierda es esto. Sin embargo, también se ha tratado de encontrar qué tan importante es este predominio mediante la determinación del área de la porción negativa de la onda P en V1. Y eso se hace de esta manera, midiendo la base del componente negativo de la onda P y multiplicado por el voltaje que tiene ese componente negativo de la onda P. Y así encontramos lo que sería el cálculo del área negativa. O sea, desde ¿Sí? la línea isoeléctrica, doctor, lo hacen el puntito hacia Así abajo. es. Desde la línea isoeléctrica lo Debiera cuentan. ser desde la línea isoeléctrica. Acá el gráfico está un poco, digamos, alterado, pero es desde la línea isoeléctrica hasta el inicio de la parte negativa. Porque es una Ancho, línea, es una P isobifásica, pues, ¿no? Es una ancho por P largo. ancho por largo, sí. Y ese valor debe ser mayor o igual a menos 0, no, mayor o igual a 0.04, me parece. A 0. MMS, o sea, porque dice onda PMB1 mayor o igual a 0.04 MMS. Se está refiriendo al área, me parece. Estás multiplicando milímetros por segundos de duración. Ah, entonces no son 0.04 segundos que tenga que ser más ancho en No, B1 no, la no, P, sino, es un valor abstracto, sino el área. del área, así es, Ya, el es un área área tiene que del ser electrocardiograma, el área eh, del gráfico nada más. el área desde la línea isoeléctrica contado el ancho y el largo hasta el punto máximo de negatividad tiene que Del ser voltaje, mayor o igual a 0.04 mms. a 0.09. A 0.09, o sea, no, porque ahí dice onda PMB1 mayor o igual a 0.04 mms. A ver, perdón, ¿dónde dije? Ahí un poquito más arribita, más Acá, arribita. Ajá, ajá, ese no es el criterio, mayor o igual a 0.4 mms. ya. Esto es el criterio el punto de corte. Lo que yo te estoy diciendo es lo que encuentras acá en el ejemplo que han hecho. Ah, claro, en el ejemplo sí, pero el punto de corte para que nosotros digamos crecimiento auricular izquierdo es que nuestra área que encontremos desde el punto isoeléctrico hacia el fondo del área más negativa de la onda P tiene que ser mayor o igual a 0.04, Sí, ¿correcto? sí, 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 Eh, sí. Ahí vamos, muchas gracias. Y O luego sea, le decía el índice de Macruz. es el punto de corte, sino que yo te estaba hablando acá del gráfico, que acá te están diciendo que hay prácticamente 60 milisegundos, ¿no? Y abajo 1.5 milímetros, entonces han encontrado en el ejemplo, ¿no? Acá dice 9. Pero este es el punto de corte, o sea, arriba de esto ya es un predominio negativo importante y que hablaría de crecimiento auricular izquierdo. ¿Sí? Eso en cuanto al aurículo. Lo otro que me preguntaste era en cuanto al índice de Macrus. Ah, ¿cómo se hace eso, doctor? Disculpe. A ver.
Vamos a mirar acá. El índice es un cociente, ¿no? Un cociente entre la duración de la onda P y la duración del segmento PR. ¿Ya? Ustedes acuérdense que en el electrocardiograma hay segmentos e intervalos. ¿De acuerdo? ¿De duración o de amplitud? Entonces, de duración, de duración. El PR es un segmento isoeléctrico. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo trasladamos, a ver, quiero ver dónde hay un electrocardiograma. Acá, por ejemplo. ¿Sí? Acá. Nosotros acá podríamos medir la duración de la onda P, que en este caso estamos estimando más o menos 80 milisegundos, ¿sí? Y acá estamos midiendo el segmento PR. El segmento PR. ¿Sí? O sea, acá estamos, bueno, yo diría un poquito más de 40 milisegundos, quién sabe, 50. Acá, digamos que cuando tratamos de ser muy precisos en nuestra medición, lo ideal es hacer un electrocardiograma con una doble velocidad estándar, o sea, a 50 milímetros por segundo. Pero si lo medimos aquí, estamos hablando de que tenemos un segmento PR de 40 o 50 milisegundos. Asumiendo que son 50 milisegundos y que estos son 80 milisegundos de la base de la onda P, entonces si tú te vas a mirar el índice de Macrus, ¿no? Acá, divides, ¿no? La onda P, que serían 80 entre el otro que es 50, ¿sí? Vas a encontrar, no sé si tienen ahí ustedes alguna calculadora, pero sale prácticamente 1.1. 1.6 creo sale. ¿Sí? 1.6. Sí, 1.6 creo sale. Justo sale Entonces, 1.6, ¿se considera normal o anormal? estás en el borderline, pues. Por eso, o sea, por eso te decía, ¿no? En electrocardiografía a veces tienes criterios que estás en el borde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en el borde, utilizas recursos adicionales para poder diagnosticar. Por eso te decía, si no tienes criterios morfológicos para diagnosticar un crecimiento auricular derecho, por ejemplo, definido, entonces, ¿qué haces? Te vas a mirar si es que el ventrículo también está crecido, por ejemplo, ¿no? Entonces, encuentras hipertrofia ventricular derecha, no, si este tiene hipertrofia ventricular derecha, contribuye a pensar que sí también la aurícula está crecida. A veces no encuentras los criterios en todo su esplendor si no están borderline o no están tan claros. O incluso hay estudios que te dicen, por ejemplo, que cuando el electrocardiograma, los criterios de voltaje en general en electrocardiografía son los más contundentes, ¿no? Los más específicos, los criterios de voltaje, pero también son los menos sensibles. O sea, lo encuentras poco. Tú, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda con un Sokolov. Cuando lo encuentras, definitivamente es hipertrofia. Pero cuando no lo encuentras, no puedes descartar hipertrofia. ¿Por qué? Porque hay muchas características del paciente que pueden hacer que se subestime el voltaje, ¿no? Por ejemplo, en un paciente gordo hay mucha más masa que separa el electrodo del corazón. Entonces, si es un paciente obeso, vas a tener ondas con menor voltaje, sin que eso signifique que tu corazón tiene menor masa, ¿no? Entonces, a veces tú puedes encontrar criterios que no se cumplen del todo o que te parecen que sí lo son, pero estás en duda porque están muy borderline y aplicas criterios secundarios accesorios para poder
definir tu diagnóstico. Al final, si no lo defines, tienes que informar, como por ejemplo, probable crecimiento auricular izquierdo o probable hipertrofia ventricular izquierda. O sea, no lo has tenido totalmente 100% definido, pero te parece que podría haber, y con eso le adviertes al clínico o a quien está tratando la enfermedad del paciente, que puede tener atención hacia esas cosas y quién sabe usar otro recurso diagnóstico para identificarlo, ¿no? Algo así. A ver. Muy bien, creo que ya no veo Sí, más doctor, creo preguntas. que la última pregunta era sobre cuál es la utilidad de medir el área negativa El respecto área, al... el área negativa de la onda P. Sí, hizo esa pregunta mientras estaba explicando eso. Ya. Bueno, es un criterio adicional, ¿no? Es un criterio adicional para poder identificar un problema, ¿no? Eh, pero tampoco digamos, no es una cuestión definida. En electrocardiografía, como en semiología, como en medicina interna, como en cualquier otra actividad médica, nosotros buscamos criterios sobre los cuales justificar o sustentar nuestro diagnóstico. Entonces, así como hay semiología respiratoria, semiología cardíaca, semiología del sistema, órganos que quieren explorar, también hay una semiología electrocardiográfica. Hay signos electrocardiográficos, electrocardiográficos que nos pueden conducir con mejor sustentado. Entonces, esto es un criterio más para hablar de crecimiento auricular izquierdo, ¿no? Es uno de los criterios adicionales. Entonces, no es tampoco una cuestión, una panacea o una cosa infalible encontrar esto, pero sí nos permite acercarnos mejor al diagnóstico, ¿no? Recuerden que esta área está principalmente sustentada por el voltaje hacia abajo, ¿no? Y también por la duración de ese componente negativo. Entonces, termina siendo un criterio de voltaje finalmente. O sea, un criterio de asociación, ¿no? Están asociando un voltaje con una duración. Entonces, así como es el Sokolov, por ejemplo, el Sokolov es un criterio de asociación de voltajes y otros criterios, Lewis, y en fin, que se pueden intentar asociar dos o más criterios o hallazgos para poder acercarte mejor al diagnóstico, ¿no? Es un criterio adicional, pero los criterios básicos son el criterio de duración de la onda P, de voltaje de la onda P. Por un lado, y la parte morfológica por el otro lado, ¿no? Muchas gracias, doctor. Creo que eso ya serían todas las preguntas. Ahora pasar por la práctica. Ok.